Hemos dicho repetidamente que el acuerdo con las FARC, que muy pocos han leído porque son 310 páginas casi impotables, modifican en todo la estructura del país. Y en uno de los aspectos en los que es más preocupante y más dañino es en el aspecto que llaman rural. Y uno se pregunta, ¿a propósito de qué? El gobierno se tomó la libertad de negociar con unos bandidos criminales, asaltantes, desplazadores en los campos, ladrones y robadores y violadores de las niñas y de los niños del campesino, a negociar toda una reforma agraria. ¿Y qué reforma agraria fue la que nos negociaron? Pues estamos prácticamente con el único representante genuino de los campesinos colombianos que no se han vendido y que no se han entregado al gobierno de Santos y a las FARC, con el doctor José Félix Laforí, presidente ejecutivo de la Federación de Ganaderos de Colombia, FEDEGAN. Doctor José Félix Laforí, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para la mesa de trabajo y para quienes nos oyen a esta hora de la mañana. Pues sí, como usted bien lo dijo, yo creo que el gobierno, ahora con el famoso proyecto de ley mediante la cual se van a adoptar una serie de disposiciones de ordenamiento social de propiedad y tierras rurales. Creo que nuestros temores desde el primer momento están suficientemente corroborados con este proyecto de ley, que indudablemente lo que hace es reflejar las mismas políticas. Incluso me he tomado un buen tiempo para analizar el que fuera el proyecto de ley que Chávez tramitó en el 2010, justamente para hacer de la Venezuela agropecuaria, productiva, lo que hoy en día es, simple y llanamente, un país cuya economía rural terminó colapsada. Pues hay muchos artículos que son absolutamente coincidentes entre los 166, oígase, 166 artículos de este proyecto de ley y los artículos que en su momento Chávez tramitó, ¿no?, en la Asamblea Nacional de Venezuela, precisamente para expropiar 7 millones de hectáreas que llevaron pues a acabar con el campo venezolano. No, pues acabarlo no, doctor Laforí, pero si se trata es de pauperizar al país, lo de Chávez tuvo pleno éxito. No vea a la gente muriéndose de hambre en Venezuela. Eso es un éxito pleno de un proyecto. Y entonces el proyecto de ley en Colombia seguramente es para lo mismo, para que los colombianos nos muramos de hambre y por un plato de comida nos entreguemos al mandamás comunista de turno. A ver, pero cuéntenos cuáles son los elementos para usted más dramáticos de este proyecto de ley que nos va a conducir a la destrucción definitiva del campo colombiano y a la producción de hambre, que es lo que saben producir los comunistas ahora y siempre. Sí, empecemos con algo que yo creo que desde que empezamos a leer toda esta literatura de los acuerdos del proceso, pues terminan de alguna forma incorporados a este proyecto de ley. Mire, el artículo 4, ¿cierto?, que habla supuestamente de los principios del ordenamiento social de la propiedad rural. Y dice, el numeral primero, lo voy a leer porque me parece que aquí está la clave de todo lo que viene a continuación. Las acciones y normas en materia de ordenamiento social de la propiedad rural tienen por finalidad el bien común y por lo tanto el bienestar colectivo prima sobre el bienestar particular, siendo, óigase bien, legítima la aplicación de medidas, incluso sobre la propiedad de la tierra, pendientes a garantizar el cumplimiento de este principio, por recaer sobre una política de interés público y social con pleno respeto al ordenamiento constitucional y legal vigente. Es decir, que si usted tiene una tierra y esa tierra por cualquier circunstancia está dentro de los planes que el gobierno tiene para entregar las 3 millones de hectáreas o para ordenar o para formalizar propiedad y se requieren parte de su tierra de las 7 millones de hectáreas,
el interés colectivo, es decir, de comunidades que supuestamente quieran asentar allí, prima sobre la propiedad privada suya, la que ha conservado a lo largo de mucho tiempo. Y eso después abre artículos en el cuerpo del proyecto de ley, donde incluso le dan facultades jurisdiccionales, es decir, de juez, al Instituto Nacional de Tierras que crearán para que expropie la tierra, incluso para que imponga sanciones por el no uso de la tierra. Es decir, si la tierra suya no la usa o la usa en fines diferentes a lo que la UPRA establece, pues prácticamente usted tendrá sanciones que le impondrá esta organización. Imagínense, si en Colombia no ha funcionado el sector público para hacer, ahora, ¿cómo será ese sector público que nunca ha hecho? Y en el campo sí que tenemos los ejemplos más claros, afectando la propiedad. No, aquí vamos a estar sometidos, digamos, a una situación cada vez más crítica. A ver, doctor Lafori, perdóneme una pregunta porque la gente está llena de preguntas y yo lo estoy en particular. Le digo que yo no he estudiado con el detenimiento con que usted lo hizo el proyecto de ley. Conozco a fondo el acuerdo final con las FARC y especialmente en esta materia agraria. Y le pregunto, en el acuerdo final hay una verdadera obsesión por lo que llaman la propiedad comunitaria y familiar comunitaria, es decir, por el fondo pequeño, que desde luego hay que respetarlo y hay que estimularlo en la medida en la que sea posible, pero si nos dedicamos a la propiedad familiar y comunitaria, adiós, que en Colombia no vuelve a haber producción industrial de gran escala, producción agrícola industrial de gran escala. Eso desaparece. ¿En el proyecto de ley siguen con esa obsesión o cambian? Pero por favor, usted ya recordará que el señor de la calle y el gobierno, frente a los cuestionamientos que hacíamos, siempre argumentó para supuestamente darle tranquilidad a los propietarios rurales, sosteniendo la tesis que todas las normas, es decir, que el cuerpo del acuerdo ya tenía normas preexistentes. Dicho de otra manera, no existía ninguna modificación de carácter constitucional o legal para desarrollar el cuerpo del acuerdo. Y usted también recordará que además de todos estos elementos que usted anota sobre el minifundio y las propiedades colectivas y etcétera, etcétera, habían 14 planes nacionales de desarrollo. Es decir, habían planes para todo, absolutamente para todo, para educación, para salud, es decir, todo aquello que eventualmente los dirigentes gremiales y quienes son estudiosos del campo veníamos sosteniendo que lo que faltaba era mucha más infraestructura pública de servicio al campo. Pues bueno, sobre eso nada se ha dicho. En cambio, sacan un proyecto de ley de 166 artículos que modifica prácticamente toda lo que era la arquitectura jurídica con el cual se venía trabajando, manejando el tema de la tierra. Mire, hay, por ejemplo, otro principio. Hay otro principio que me parece que es de la mayor gravedad. Y como las cosas de la izquierda comunista, que tienen muy claro lo que era inversión revolucionaria, entonces el numeral 10 llama seguridad jurídica sobre la tierra. Y dice que ese principio, ¿no?, está fundado en tratar de dar seguridad, pero para ello dice lo siguiente: los derechos de propiedad, tenencia y uso, es decir, equipara el derecho de propiedad con el de tenencia y uso, que se tiene por efecto de la coincidencia absoluta existente entre los registros oficiales de las autoridades catastrales y de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, y de esto con la realidad geográfica de los predios, de manera tal que no exista equívoco respecto del derecho, su ubicación, su cabida y linderos, y de este derecho con relación a los de los colindantes. ¿Qué significa ello? Que si un predio hace 80 años, 40 años, cuyos límites fueron
natural, es decir, el palo de tal cosa y tal esto y tal otro y tal, o con sistemas que no eran tan precisos como un teodolito de hace 50 o 60 años. Los teodolitos, para quienes nos escuchan, son los equipos que usan para poder hacer los polígonos de una superficie. Si ese polígono no calza, y ese polígono fue registrado, es decir, aquí se llevan de calle lo que es la tradición jurídica del Código Napoleónico, de lo que es el registro público de la propiedad, que en Colombia es calcado prácticamente del derecho francés. Si ese polígono no calza exactamente con el polígono, con la formación catastral que haga el catastro, la diferencia son baldíos. Entonces, imagínese lo que va a venir acá, porque yo tengo la plena certeza, una cosa es aquel que de manera abusiva se haya robado un baldío, extendiendo mucho más allá de lo que era permisible en la adjudicación inicial que el Estado le dio a ese particular, ¿no? Pero otra cosa es decir que tiene que haber una coincidencia absoluta. Bueno, de ese tipo de cosas está plagada. Y por supuesto todo eso va enfocado a ver cómo ellos logran, sin prácticamente indemnización, los 3 millones de hectáreas que están ofrecidas en el cuerpo del acuerdo que usted conoce, que fue finalmente suscrito con la FARC, ¿no? En consecuencia, parte de los 7 millones de normalización, que hay muchas normalizaciones que terminan en que el globo de terreno no es suficiente, y dice el acuerdo con las FARC, entonces se ampliará con terrenos vecinos para completar un globo de terreno aceptable. ¿Aceptable para quién? Aceptable para el que está haciendo la reforma agraria. Entonces, ¿cuántos millones o centenares de miles o millones de hectáreas se van a ir completando o normalizando los globos de terreno que no son suficientes? Y súmele a eso la zona de reservas campesinas, que entre lo que ya está y lo que va, digamos, lo que está en trámite, son 2.431.000 hectáreas. Y a eso, si usted lee este proyecto, la importancia que le dan a este tipo de zonas de reservas campesinas es toda. Por consiguiente, aquí lo que se viene es prácticamente toda una gran movilización campesina, como ya en efecto existe. Yo me encontré ahora en la costa Caribe 2 cosas que me llamaron mucho la atención. Una, Rensuagro, en el Atlántico, incluso a través de una organización filial de ella que se llama Suagro, con oficinas instaladas y todas, ofreciendo en los barrios subnormales de Barranquilla tierra a los pobladores de esos barrios. Es decir, va a haber tierra, caminen, inscríbanse, que nosotros lo vamos a representar en el proceso de adjudicación. Entonces, imagínese usted cuando uno va a un barrio subnormal a ofrecer tierra gratis, ¿no? ¿Quién no se anota? Y lo segundo, ha venido proliferando a través de correos y a través de WhatsApp en el gremio ganadero el ofrecimiento supuestamente de esta Agencia Nacional de Tierras, que todavía ni siquiera está creada, ¿sí?, para que le arrienden durante 10 años tierra a un precio interesante, es decir, pagan 12.500.000 en 3 contados, ¿no?, para arrendarla durante 10 años. Yo lo que le he dicho a los ganaderos es lo siguiente: como usted le arrienda esa tierra, vaya usted a saber si se la devuelven, porque el día que en esa tierra metan 20, 30, 50 familias de estas de los barrios subnormales que pretenden identificar, tenga usted por seguro que por cuenta del interés nacional o porque el interés general prima sobre el particular, esa tierra se la expropian. Entonces yo lo que creo que aquí viene otra vez un proceso de agitación política, demagógica, usando la tierra como instrumento perverso para hacer política, estos de la izquierda comunista, con el ánimo de tomarse
en muchas regiones del país el control social y por consiguiente político. Yo terminaría por decirle esto, doctor Fernando, porque casi que usted es el único canal que nos ha quedado para expresar con claridad las graves preocupaciones que hay en torno al acuerdo. Además, quiero revelarle, porque me lo autorizó, una conversación que yo tuve ayer con Pedro Carmona, con el doctor Pedro Carmona, que fue en su momento presidente de el empresariado venezolano, en el momento en que Chávez de Confecámaras se llama eso. De Confecámaras, exactamente. Uh-huh. Y en algunas de las reuniones que tuvo con él, incluso me dijo, yo alcancé a tener un diálogo bastante activo con Chávez. Chávez le cita a su despacho a propósito de las reformas estructurales que Venezuela iba a hacer para efectos del nuevo orden con las leyes habilitantes, ¿no? Y entonces Carmona le expresa su preocupación con respecto a las reformas que iba a implantar en los temas de hidrocarburos y en otras más, en especial en el tema de tierras. Y Chávez le contesta, doctor Carmona, mire, le voy a pedir especialmente un favor. El elemento central de toda esta cosa va a ser el tema de la tierra. En ese, por favor, evalúelo bien, porque ese es un tema sustancial para todo el proceso que estamos llevando a cabo en esta patria bolivariana, etcétera, etcétera. Dicho de otra manera, la tierra era para Chávez, como lo ha sido ahora para todo este proceso de negociación con el gobierno, clave, porque lo que pretenden es tener control territorial, además, obviamente, de hacer colapsar la economía rural. Yo creo que para llevar al pueblo unos niveles de hambre, ¿no? Y de sometimiento. Yo tengo la plena certeza que la estrategia de la FARC y de quienes son sus saldáteres, que ya veremos cómo mucha gente que ha venido estando en los partidos de izquierda tomarán partido con ello, está fundado en dos pilares. La tierra para control territorial, no solo de sus negocios ilícitos, narcotráfico, minería ilegal, robo de combustibles, y por supuesto control social, y segundo, la plata del narcotráfico, país donde la política se hace con plata y no con ideas. Usted también lo ha dicho en estos días, 10.000 millones de dólares tienen. Imagínense estos tipos con control territorial y con plata en la próxima elección del 18. Va a ser muy difícil la batalla que nos va a tocar librar para evitar que toda esta cosa. Eso ya empezó, ya en Tumaco ya ganaron la alcaldía, en la capital mundial de la coca ya ganaron la alcaldía los de las FARC, y entonces el nuevo alcalde habla de las oportunidades para los jóvenes y para no sé quién y por aquí y por allá, no menciona las FARC, no menciona el narcotráfico y le pide a la policía y al ejército que se vaya, que ellos van a manejar las cosas. Y las van a manejar dándoles empleo y trabajo a quienes están allá. Obviamente están pensando en tomarse toda la propiedad privada que haya en Tumaco y en sus alrededores. Doctor José Félix Laforí, lo pongo en guardia de una cosa, es que todos los profesionales tenemos resabios, entonces los abogados tenemos resabios, que es la precisión en el manejo de los términos, de los términos. Usted habló de la propiedad, la tenencia y el consumo. Si usted y el uso, perdón. Si usted identifica la propiedad con la tenencia y el uso, ¿qué está identificando? La propiedad con la tenencia, que son los arrendamientos, las parcerías. Todo queda identificado con la propiedad, y el uso es el que deviene como forma precisa de la posesión, que es el elemento material de la propiedad sin ningún título. De manera que ya con eso que me dice de los primeros artículos, ya veo que la cosa va para identificar y dejar en el mismo valor la propiedad
con los arrendamientos, con las aparcerías y con los usos, es decir, con la posesión lisa y llana, sin importar la titulación, sin importar las formas de tradición, bien sea como resultado de una compraventa o como resultado de una sucesión o como resultado de una accesión legítima. Entonces, doctor Laforí, y además esto lo van a aprobar por fast track, ¿no? Como esto es parte por de los fast track. acuerdos. Pero mire, claro, esto es por fast track, esto es a la brava, esto es a la brava. Esto es a la brava, pero mire, para darle razón en lo que usted acaba de decir, artículo 35, cumplimiento de la función social de la propiedad de los predios entregados en superficie. Es inmanente al contrato por el cual se otorga el derecho real de superficie la obligación del superficiario de cumplir con la función social de la propiedad, por cuanto su incumplimiento dará lugar a la declaratoria de extinción del derecho de dominio punible al propietario. Claro, por supuesto. No solo si tú no cumples la función social, ¿no? Claro. Sino si tú arriendas la tierra, ¿no? Y el arrendatario no cumple. Y el arrendatario no cumple. Es decir, claro. Si uno lo lee, uno dice, hombre, pero repito, o sea, es que aquí hay dos cosas graves, doctor Fernando. Una, esto es calcado de lo que pasó en Venezuela, de la ley habilitante sobre reforma rural que pasó Chávez, sobre la reforma rural que pasó Chávez. Dos, si aquí no se necesitaban como nos los vendió de la calle, porque el acuerdo en materia de tierra y desarrollo rural estaba fundado en leyes preexistentes, incluso en lo que la propia Constitución establecía sobre el particular. ¿Por qué se nos vienen con un proyecto de ley de 166 artículos que prácticamente es un revolcón absoluto y total de la forma como en Colombia se ha venido haciendo desarrollo rural, pese a todas las carencias que conocemos, porque quienes estamos en el campo, ahí lo que hay es carencia de infraestructura del Estado en la prestación de los servicios mínimos, educación, salud, en fin, vías, ahí no hay nada, hay carencia de todo, ¿no? Y sin embargo, todos esos temas que de alguna manera estaban recogidas, usted no se acuerda que decía Santo, es el momento del campo, tal cosa del campo, es que la Laforí, estos tipos, en vez de estar pensando, no, es que ahora es cuando el campo, ¿cuál campo? ¿Dónde están los 14 planes nacionales que supuestamente se comprometieron para poder acabar pobreza, vulnerabilidad, marginamiento del sector rural? No, de eso no. Es el tema de la tierra. Para allá es donde van. Para provocar un revoltón. Obvio. Pues, una revolución allá. Y van por fast track, y van a crear la propiedad familiar y comunitaria, es decir, la propiedad comunista y la propiedad familiar del minifundista infeliz que va a quedar dependiendo de ellos. De manera pues que economía agrícola a grande escala, los grandes desarrollos de la altillanura, de los llanos orientales, de zonas privilegiadas de la costa atlántica como las Mojanas, eso olvídese. Propiedad comunitaria y familiar para que las FARC puedan dominar el país entero con excelentes resultados como los obtenidos en Venezuela. De manera, colombianos, que prepararse para hacer colas por un litro de leche o por un poco de pan, por un trozo de pan. Colas interminables con la gran posibilidad de que cuando llegue usted al final de la cola no encuentre ni el litro de leche ni el trozo de pan o una cosa o la otra. Doctor José Félix Laforí, seguimos pendientes de este tema y vamos a estudiar esta ley de reforma agraria que nos meten por fast track, es decir, a la brava, es decir, a las carreras y que conduce al país a una revolución agraria tan productiva como la revolución mexicana, la del Ejido, o como la revolución agraria de Cuba, que de 10 millones de toneladas de azúcar pasó a 600.000 o a 700.000, o la revolución agraria de Venezuela, que tiene a todos los venezolanos pasando hambre física. Doctor José Félix Laforí, presidente de Fedegan, muchas gracias por estar en la hora de la verdad. A usted, doctor Fernando, y ya le mando por correo el proyecto de ley y algunas... Por favor. Y el comparativo que estoy haciendo entre la ley habilitante de Chávez
y la propia ley nuestra, para que usted se dé cuenta de las similitudes que hay con respecto a este tema. Pues por supuesto, pues es que se trata de eso. Se trata de hacer un país como el de Chávez, como el de Maduro y como el de Diosdado Cabello. Claro, claro, de eso se trata, de manera pues que preparémonos para padecer hambre, para padecer miseria, porque nos conducen a un país comunista que es una gran fábrica de miseria humana, de miseria económica. Doctor José Félix Laforí, muchísimas gracias. A usted, doctor Fernando.